Existen 7 pecados capitales, y todos podemos ser tentados por ellos. Son pecados mortales y tienen graves consecuencias en nuestra vida espiritual. Lujuria, envidia, gula, pereza, avaricia, ira y soberbia. Según la teología cristiana, para cometer uno de estos pecados mortales no hace falta más que desearlo. Las Escrituras dicen que el pecado se paga con la muerte. Detrás de cada uno de estos pecados hay una historia oculta que explica por qué llegaron a ser mortales. Los 7 pecados capitales han tenido una enorme repercusión en la historia, en la sociedad y en nuestras almas. No se pueden transgredir las leyes de Dios sin pagar un alto precio. Y el peor de todos, el que incita a matar, es la ira. Los 7 pecados capitales son una importante concepción cristiana, aunque realmente no aparecen en la Biblia. Surgieron en los desiertos de Egipto más de 300 años después de que fuera escrito el Nuevo Testamento. En el año 375 después de Cristo, el monje cristiano Evagrio Pontico se retiró a un monasterio cristiano. Allí empezó a catalogar las tentaciones del alma y creó una lista de las más peligrosas. Evagrio consideró que podía reducirla a 8 terribles tentaciones. De ellas, la ira era la peor de todas. Evagrio creía que la peor consecuencia de la ira era que cegaba a los hombres. Así escribió: un hombre con ira no puede ver la luz, y la oración de una persona furiosa es la abominación. Los 7 pecados capitales no serían codificados hasta el año 590 después de Cristo, cuando el Papa Gregorio el Grande estudió la lista de Evagrio y cambió las tentaciones por pecados mortales, reduciendo la lista a 7. Para el Papa Gregorio, la ira no solo era pecado, sino que además era muy perjudicial para el alma. La ira es un lujo muy caro que solo hombres de cierta riqueza pueden permitirse. La ira fue definida como un deseo de venganza. La Biblia describe sus efectos en numerosas ocasiones. 3 narraciones bíblicas muestran la evolución del pecado de la ira. En el Génesis, el primer libro del Antiguo Testamento, nadie parecía tan irritable como el mismo Dios. En el capítulo 6, Dios estaba furioso con su creación y decidió eliminarla. Voy a exterminar al hombre y a los seres vivos que hice sobre la faz de la tierra. Y envió una lluvia tan terrible durante 40 días y 40 noches que inundó la tierra. Dios solo permitió que un hombre justo escapara: Noé. En el capítulo 11, Dios desata de nuevo su ira, solo que esta vez es más preciso y moderado. Las gentes de Babel habían construido una torre que iba a llegar hasta los cielos. Dios lo tomó como una ofensa, y enojado creó la confusión de las lenguas, dispersando a las gentes por toda la tierra. Esta vez, en lugar de matar a todas las especies, castigó solamente a la humanidad. Algunas veces Dios se torna muy furioso y entonces hay que tener cuidado, porque destruye a los pueblos y a las familias. Finalmente, en el capítulo 18, Dios encuentra nuevamente que los hombres han pecado, pero esta vez solo castiga a las perversas ciudades de Sodoma y Gomorra. Un Dios furioso hace que llueva fuego y azufre sobre ellas. Esta vez fue más preciso en su ira. No castigó a todos los seres vivos ni a la humanidad, solo a Sodoma y Gomorra. De acuerdo con los teólogos, existe un mensaje en la ira de Dios. La ira de Dios muestra su gran preocupación por la manera de vivir de los hombres
Lo mismo que cuando los padres se enfadan porque sus hijos hacen algo mal. Esas narraciones tratan de la manera en que vivimos. Sirven para controlar a la gente, encaminándole en cierto modo hacia actividades adecuadas y explicando los hechos buenos o malos que suceden a nuestro alrededor. El Antiguo Testamento está lleno de relatos sobre la brutalidad y atrocidades humanas. En el Génesis encontramos el asesinato de Abel a manos de Caín y la agresión del rey Saúl contra David en el libro de Samuel. Estas historias no fueron escritas para los débiles de corazón, sino que son ejemplos de las mortales consecuencias de la ira. En el Éxodo, el segundo libro de la Biblia, aparecen los 10 mandamientos dando un giro importante a la forma de entender el pecado. La gran innovación de los 10 mandamientos y lo que distingue de las culturas paganas que abundan en la Biblia es que Dios se ocupa de los hombres. En las culturas paganas, Dios solo se ocupa de sí mismo. En el judaísmo y posteriormente en el cristianismo, Dios se relaciona consigo mismo a través de los hombres. El pecado es una falta contra Dios, tanto si está dirigido contra Él mismo o contra los hombres. El quinto mandamiento dice: no matarás. Los padres cristianos consideran que es un claro mensaje de las graves consecuencias de la ira. Irónicamente, el portador de los 10 mandamientos, Moisés, es un hombre muy irritable. En el Éxodo, Moisés vio cómo un egipcio maltrataba a un esclavo hebreo y en un ataque de rabia mató al egipcio. Más adelante, en el monte Sinaí, Moisés regresó con las 2 tablas de la ley y encontró a los judíos adorando a un becerro de oro. Furioso, rompió las tablas de piedra al pie de la montaña. Es un tipo de ira en la que si pierdes el control puede haber consecuencias muy perjudiciales. En aquella ocasión, rompió las tablas de la ley y tuvieron que ser sustituidas. Pero en ambos casos, Dios no castigó a Moisés, sino que aprovechó su ira para mostrarle los peligros del pecado. Lo interesante de este relato es que Moisés estaba muy furioso, que es un sentimiento que forma parte de la naturaleza humana. Todos nos enfurecemos a veces y negarlo u ocultarlo no es saludable ni realista. De esta forma entendemos que la ira de Moisés era perfectamente humana. La visión de la ira en el Antiguo Testamento refleja la tradición cultural judía. En la Biblia, la ira conduce al pecado. Así que cuando la ira conduce a la crueldad o a la violencia, entonces es un pecado. Si la ira no es más que una emoción sentida por un individuo y no tiene consecuencias, es dolorosa y peligrosa, pero no es pecado. El pecado de la ira adquiere una nueva vertiente en los evangelios. Una de las primeras narraciones del Evangelio de San Mateo trata de las terribles consecuencias de la ira de Herodes. Allí se relata el nacimiento de Jesús. Herodes, rey de Judea, había oído hablar de una profecía sobre el nacimiento de un nuevo rey de los judíos. La posibilidad de que este rey ocupara su trono le hizo ponerse furioso. Herodes estaba muy furioso porque temía que cuando naciera el nuevo rey de los judíos le arrebatara el poder. Como no pudo encontrarlo, montó en cólera y decretó la matanza de los recién nacidos. Y de esta manera eliminar al futuro pretendiente al trono. El relato es conocido como la matanza de los santos inocentes. El Evangelio dice que Herodes mandó degollar a todos los niños menores de 2 años de Belén y de la costa. Jesús sobrevivió porque su familia había huido a Egipto. Por supuesto, para nosotros, cualquier historia sobre matanzas de niños es algo terrible e imperdonable.
Al mismo tiempo, emergió un nuevo concepto del pecado y de sus orígenes en la tradición judeo-cristiana. ¿Qué podría haber causado que alguien cometiera la crueldad de degollar inocentes? La respuesta para los creyentes está en Satán. Satán fue al principio una figura oscura y secundaria, pero en el Nuevo Testamento evolucionó y pasó a ser alguien mucho más terrible. El tentador de la humanidad, el origen del mal del mundo. En el Antiguo Testamento, Satán es una figura más bien menor, pero en el Nuevo Testamento se convierte en un demonio extraordinario, el padre de la mentira, alguien que nos impulsa al pecado. Dos de las grandes tentaciones con que Satán incita a los humanos son la furia y la venganza. Pero Satán se enfrenta a su gran enemigo, Jesús, que promulga un nuevo mandamiento contra el pecado de la ira. Se cree que los 7 pecados capitales son la antesala del infierno, y el más violento y sangriento de todos ellos es la ira. En el Antiguo Testamento, Dios estaba furioso cuando dice en el Deuteronomio, «La venganza es mía». En el Nuevo Testamento, la figura de Satán emerge como una encarnación demoníaca del pecado, especialmente el de la ira. El contrapunto a la furia de Satán es Jesús, que adopta un enfoque radicalmente distinto hacia la ira. Jesús se preocupó por reforzar el contenido de los 10 mandamientos. Hacia el año 30 después de Cristo, en el Sermón de la Montaña, Jesús anima a sus seguidores a poner la otra mejilla. Un consejo sorprendente, especialmente para la sociedad judía, objeto de la brutal ocupación de Roma. Les brinda una manera de responder con dignidad y autoestima. Desde Tolstoy a Gandhi, pasando por Martin Luther King Jr., esa forma de pensar ha sido muy motivadora, porque permite que nos expresemos con dignidad y resolución, sin recurrir a la ira o a la violencia. Jesús renunció a caer en el pecado de la ira a pesar de que fue torturado y crucificado por los romanos. La ira de Dios había evolucionado hasta llegar al extremo contrario. Jesús, en lugar de recurrir a la venganza, aprovecha su último aliento para decir, «Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen». Es una buena oportunidad para reflexionar sobre una persona inocente que padece el tormento de la cruz. Son palabras increíbles que nos animan a superar la venganza y la ira. La condena de la ira no es exclusiva de la cristiandad. Todas las religiones señalan la ira como un grave pecado, aunque cada una lo hace con su particular perspectiva. El rabinismo dice de la ira que se asemeja a una olla hirviendo. En cuanto empieza a derramarse el agua, no se sabe qué ocurrirá o quién se quemará. El Islam considera que la ira es un pecado grave. El profeta dijo a sus seguidores que el mejor de nosotros es el que más tarda en enfurecerse y el peor, el que más tarda en calmarse. Dentro de la cristiandad existen varias opiniones sobre la ira. Para los protestantes y a lo largo de nuestra historia, la ira es un pecado, pero no en sí misma, sino por sus consecuencias. La Iglesia dice que todos tenemos pasiones, y las pasiones conducen al pecado. No se puede suprimir la pasión, sino que debe ser purificada, reconducida y transformada. Pero todas las doctrinas cristianas coinciden en una cosa. Los pecadores que no dominan su ira serán condenados al infierno. El infierno es lo contrario del cielo, es la morada eterna de los pecadores.
La mayoría cree que Jesús se refería al infierno cuando hablaba del Hades. Pero en el Nuevo Testamento, Jesús se refería al lugar donde van los condenados con la palabra Gehenna. Gehenna era un vertedero a las afueras de Jerusalén donde se quemaba la basura. Jesús lo utilizó como símbolo de lo que le aguardaba a los pecadores. Se puede disfrutar en vida, pero ¿quién sabe lo que nos espera tras la muerte? El infierno era donde se castigaba a los condenados. Las distintas religiones definieron y explicaron a su manera el cometido del infierno. Según el protestantismo, no es que Dios se dedique a quemar a la gente porque está furioso. Es algo mucho peor. Es la propia gente la que va al infierno para toda la eternidad. La Iglesia Ortodoxa adopta un enfoque filosófico. La Iglesia Oriental afirma que Dios no manda a nadie al infierno, sino que van a él los que se condenan por sí mismos. Una de las grandes enseñanzas de la Iglesia Oriental es el perdón eterno, la gracia y la justicia de Dios. En el Islam, el infierno no es un destino para siempre, sino un lugar de aprendizaje. El Corán describe el fuego eterno como algo ingrato, pero existe un elemento psicológico también. Tenemos la oportunidad de redimir allí nuestras faltas y mejorar nuestro carácter. Por malo que pueda ser el infierno, cuando nos hayamos purgado entraremos en el cielo. Quizá la descripción más impresionante del infierno fue la del autor italiano Dante Alighieri en el año 1320 después de Cristo. La forma en que representó a los condenados captaría la atención del mundo cristiano. En la Divina Comedia, Dante relató un viaje en el que descendía a los 9 niveles del infierno. Algunas de sus descripciones del infierno son tan impactantes que atraparon al público durante años. El viaje de Dante es terrorífico. Clasifica a los condenados según su pecado. En cada caso, el castigo se ajusta al crimen. El castigo por la ira se encuentra en el 5º nivel, en las aguas del cenagoso río Estigia, donde los dominados por la ira se golpean despiadadamente entre sí tratando de escapar del río. Dante describe sus rabiosos intentos por destruir a los demás. La visión de Dante del infierno guió el pensamiento de la cristiandad durante siglos, a pesar de que la mayoría de los detalles provinieran de su mente, no de las escrituras. La interpretación cristiana del infierno evolucionaría de nuevo con los demonólogos medievales que catalogaron a los ocupantes del infierno. En 1598 después de Cristo, el obispo alemán y cazador de brujas Peter Binsfeld recopiló una detallada jerarquía de los demonios. Creía que cada uno de los 7 pecados capitales estaba asociado a un demonio particular. Binsfeld afirmó que el demoníaco príncipe del pecado de la ira era Amón. Probablemente el nombre provenía del dios Sol de los egipcios, adorado en tiempos en las pirámides alrededor del año 1550 a.C. Binsfeld describió al demonio de la ira como un monstruo que escupía fuego, con pico de cuervo y cola de serpiente. Tentaba a los hombres con el poder y los destruía con su propia ira. Peter Binsfeld creyó que existía otra entidad demoníaca que también controlaba la ira. Y esta no era ninguna otra que el poderoso rey del infierno, Satán. La ira está íntimamente relacionada con Satán. La ira mal llevada puede conducir a la violencia y al asesinato. Probablemente es la emoción más fuerte. Por eso no sorprende que esté relacionada con Satán, porque de todos los demonios es el más poderoso. Durante siglos el miedo a Satán y al fuego eterno formaron parte principal de la manera de entender el pecado.
Pero actualmente muchos creen que aquellos antiguos temores de ir al infierno importan muy poco. Sabemos algo más sobre la naturaleza del universo, lo que hay arriba y lo que hay abajo. Pero los hay que creen que la ira ha conducido a un concepto mucho más diabólico: la guerra, que es la representación del infierno en la vida real. Los 7 pecados capitales no aparecen en la Biblia, pero la Iglesia habla de ellos para ayudar a los fieles a obrar correctamente. El pecado de la ira es el peor de todos, pues desencadena la violencia, el derramamiento de sangre y la muerte. La ira ha evolucionado con la historia religiosa, pero siempre fue una emoción humana. La pregunta es cómo puede ser considerada pecaminosa una emoción natural, a lo que la Biblia responde diciendo que tiene diferentes grados. Para la humanidad, la consecuencia más nefasta de la ira es la guerra. Estoy convencido de que la ira provoca la guerra y también de que la prolonga, porque genera una reacción en cadena que a veces no se sabe dónde termina. La conexión entre la ira y la guerra es más antigua que la Biblia misma. Aparece en una de las primeras obras épicas del mundo, la Ilíada. La Ilíada relata la guerra de Troya. Según la tradición, fue escrita por el poeta griego Homero aproximadamente en el siglo IX a.C., pero narra hechos que podrían haber ocurrido unos 200 años antes. Las primeras palabras de la obra aclaran su argumento: la ira. Trata sobre la ira de Aquiles, de cómo le hizo comportarse y también de cómo le condujo a la perdición. Conforme se va desarrollando la obra, la guerra de Troya entra en un punto muerto debido a la ira del héroe griego Aquiles. Su ira no estaba dirigida contra el enemigo, sino contra Agamenón, por quitarle una esclava muy apreciada, Briseida. Aquiles abandonó el combate y dejó que los griegos sufrieran una terrible derrota. Se enfureció de nuevo y volvió a combatir solo cuando su íntimo amigo Patroclo murió a manos de Héctor. Durante siglos, el relato de la guerra de Troya sería una lección de cómo la ira conduce directamente al egoísmo, al deshonor y finalmente a la muerte. En el año 480 a.C., los guerreros griegos tomarían muy en serio estas enseñanzas. Los soldados de Esparta han sido considerados como los mejores combatientes del mundo antiguo. Se convirtieron en leyenda por su heroica lucha contra los persas en el paso de las Termópilas. Sin embargo, el enfoque de los espartanos hacia el combate no era ortodoxo. Sabemos que antes de que los espartanos entraran en combate, los comandantes llevaban artistas para que tocaran música tranquila y suave, para crear un ambiente de calma y que fueran relajados a la batalla. La explicación es que los espartanos debían ser valientes en el combate y para ello no necesitaban la ira. Para combatir mejor al enemigo, los espartanos trataban de estar tranquilos y no dominados por la furia. El pecado de la ira siguió evolucionando cuando el cristianismo se convirtió en la religión dominante del Imperio Romano. En aquel tiempo se habló mucho del pecado de la ira y su relación con la guerra. Algunos creían que la guerra solo estaba justificada si era para proteger a los inocentes. Otros decían que si la ira acababa en guerra, se vulneraba la ley divina. Pero en la Biblia no aparece ningún mensaje claro acerca de esto. Al contrario, la historia abunda en ejemplos de guerras terribles que se iniciaron debido a fuertes discrepancias religiosas. A la gente nunca le ha faltado una justificación para matar. Si son personas religiosas, usan una excusa religiosa. Y si son nacionalistas, emplean una justificación nacionalista. En la actualidad, el punto de vista sobre la ira es similar al de los espartanos.
William Baudet, sargento primero de los Marines, participó en 3 turnos de combate. Cuando nos preparamos para el combate no hablamos del enemigo para excitarnos como si se tratara de un partido de fútbol. Ni siquiera nos preocupa el enemigo. Solo me preocupo de mis marines. Si estamos bien preparados, no importa contra quién luchemos, no es necesario considerar infrahumano al enemigo. El sargento Baudet no quiere que haya ira en el campo de batalla. Una vez tuve que recoger la mano de uno de mis hombres que estaba a 100 metros de donde murió. ¿Me puse furioso? Claro que me puse furioso. Pero tuve que centrarme en otra cosa. Me dije que eso era agua pasada y que ahora debía cumplir con mi obligación. Si dejamos que las emociones nos dominen en combate, somos hombres muertos. Para que la ira no influya en el combate, los reclutas de los marines son continuamente sometidos a una tensión muy fuerte, empezando desde el primer día. De esta manera aprenden a dominar sus emociones. Sinceramente, siempre que he entrado en combate, no he visto perder el control a ningún marine de los Estados Unidos. Nunca he visto algo así. Baudet cree que al controlar la ira, sus soldados llevan ventaja respecto a las tropas no entrenadas. He visto cómo los insurgentes perdían los nervios y se ponían a correr a campo abierto. Disparaban, estaban furiosos y creían que se iban a convertir en héroes, pero no es así, acababan muertos. Los hombres han discutido durante miles de años si matar en el campo de batalla es una manifestación de ira. Para Baudet, esa no es la cuestión. Cada vez que entro en combate, creo que lo hago con la razón a mi lado. Puede que alguien crea que eso es asesinato, pero no lo es. De acuerdo con los estudiosos de la religión, ahí falta un elemento clave. Lo que hace que los soldados no sean asesinos es su falta de animadversión hacia el enemigo. No ganan nada matándolos. El asesinato se comete cuando se odia a alguien o se le quiere robar y por eso se le mata. El pecado de la ira puede no tener mucho que ver con la justificación de una guerra. Pero ¿qué ocurre cuando surge la ira y desemboca en un homicidio? Aunque parezca extraño, los letrados y los neurólogos están de acuerdo en que a veces el asesinato es explicable. Los 7 pecados capitales fueron descritos por la Iglesia para ayudarnos a conseguir el cielo. El peor de todos estos pecados, el que acaba con más frecuencia en derramamiento de sangre, es el pecado de la ira. A lo largo de la historia de América ha existido una razón perfectamente aceptable para explicar que la ira acabe en asesinato, el llamado crimen pasional. Generalmente, pensamos que los crímenes pasionales están relacionados con relaciones románticas o matrimonios. En esos casos es muy frecuente que la ira desemboque en violencia brutal. Fue en Washington, en 1859, cuando el crimen pasional apareció públicamente por primera vez. Fue de la mano del rico y respetado congresista Daniel Sickles. Descubrió que su mujer mantenía relaciones con Philip Barton Kay, hijo de Francis Scott Kay. Estaba tan furioso que cogió sus pistolas y fue a matarlo. Armado con 2 pistolas y acompañado de su mejor amigo, Sickles buscó a Philip Kay por las calles de Washington. Le disparó una vez al pecho y cuando el herido le suplicaba que le perdonara la vida, Sickles le disparó 2 veces más. Los disparos se realizaron tan cerca de la Casa Blanca que el presidente James Buchanan, amigo de Sickles, pudo oírlos. Sickles confesó inmediatamente y fue encarcelado. Se le acusó de asesinato en primer grado.
Sin embargo, le defendió un equipo con los mejores letrados y varios políticos destacados. El argumento principal de la defensa de Sickles fue locura transitoria. Se adujo que era posible que una persona no distinguiera temporalmente entre el bien y el mal, y que después del crimen, repentinamente, pudiera distinguirlos de nuevo. El jurado le absolvió, pero el público se indignó más porque Sickles perdonó y se reconcilió con su esposa que por la poco ortodoxa sentencia. Fue la primera persona de la historia americana que se defendió a sí mismo con éxito basándose en una locura transitoria. Creo que se debió tomar su tiempo para hacer lo que hizo. Pero muchas personas sienten que ese tipo de ira es comprensible y que ellos harían lo mismo si repentinamente descubrieran que su mujer les es infiel. La sentencia de Sickles tendría una gran y larga repercusión en la legislación americana. En Texas fue legal durante mucho tiempo matar al amante de la esposa si eran sorprendidos manteniendo relaciones. La razón es que el marido estaría justificablemente furioso y abrumado por la rabia. Cualquier persona podría matar entonces en circunstancias similares. Algunos creen que la locura transitoria no es más que un truco astuto, una laguna jurídica para el momento en que se sucumbe a la ira. En la actualidad, los científicos están empezando a examinar el origen de la ira. El cerebro recibe mucha información, tanto del interior del cuerpo como del exterior. Dentro del cerebro se encuentra la amígdala, que filtra toda esa información y se formula una pregunta. ¿Es esto una amenaza? ¿Algo por lo que me tenga que preocupar? El doctor Ruben Gur ha señalado la amígdala como la principal instigadora de la ira. Este lóbulo, del tamaño de una nuez, puede aturdir el cerebro con una rabia incontrolable. En cuanto percibe un peligro, se produce una cascada de respuestas en el cuerpo, como aumento de las pulsaciones, de la presión sanguínea, del sudor, etc., que lo preparan para luchar o huir. La amígdala es una parte primitiva del cerebro. Existe debido a que el cerebro se compone de capas que se fueron superponiendo a lo largo de millones de años de evolución. Esos antiguos cerebros siguen activos en el interior de los nuestros. De esta forma, hay partes de él que reaccionan como un perro y otras que lo hacen como un cocodrilo. Y existe otra parte que lo hace como los monos. La amígdala crea una respuesta ante los estímulos para luchar o huir. Pero en los seres humanos también ha evolucionado otra parte del cerebro, los lóbulos frontales. Esta zona que vemos en la parte frontal es la región frontal orbital, que sirve de freno a la amígdala. Si imaginamos que la amígdala es el motor que responde a las amenazas, entonces el lóbulo frontal es su freno. Si el Dr. Gur tiene razón, entonces una persona abrumada por la ira sufre literalmente una locura transitoria hasta que la amígdala vuelve a quedar controlada. Un ejemplo, el asesinato en 2003 de Betty Dodge a manos de su hijo James Acik. En el momento del crimen, Acik, un adulto con problemas mentales, había ido a vivir a casa de su madre. La situación se deterioró tanto que Dodge le pidió a su hijo que se marchara. Eso hizo que le entrara el pánico y cogiera una estatuilla que estaba cerca y la rompiera en la cabeza de su madre, golpeándola con ella repetidas veces hasta matarla. Luego salió a la calle y fue a entregarse a la policía. Durante el juicio se solicitó la ayuda del Dr. Gur para evaluar la capacidad mental de Acik.
Hizo un neuroescan completo de su cerebro y encontró que le faltaba del 30 al 40% del tejido de la región orbital frontal. Cuando la amígdala decía que estaba en peligro y que debía atacar, no disponía del tejido suficiente en la región frontal para detenerlo. Existen mejores formas de enfrentarse a una situación que atacando a lo que alguien pueda creer que es el origen del miedo. El jurado estuvo de acuerdo con el testimonio del Dr. Gore y declaró que James Isaac era inocente debido a su falta de cordura. Fue internado en un hospital psiquiátrico porque algunos adujeron que James Isaac era incapaz de controlar su ira. El órgano que controla nuestro comportamiento es el cerebro, y el suyo estaba dañado. Pero para cuando la persona furiosa se encuentre en prisión o en un hospital psiquiátrico, el daño ya está hecho. ¿Hay forma de tratar la ira humana antes de que llegue al punto crítico? Los 7 pecados capitales han servido de advertencia para la cristiandad durante siglos. Y aunque los pecados de lujuria, avaricia, envidia, soberbia, gula y pereza tienen consecuencias, quizás sean las de la ira las que acarrean más muertes. Cuando estamos furiosos, perdemos el control. Y de esta manera tendemos a la violencia física. Cuando caemos en manos de la ira, estamos totalmente perdidos. Pero irónicamente, parte de la tentación de caer en la ira es que produce placer. Puede hacer que la gente sienta euforia, especialmente los hombres. Muchas veces es bueno sentirse furioso. A pesar de los siglos transcurridos tratando de controlar la ira, hoy en día aparece por todas partes. Me gustaría creer que la fe puede detener la violencia y ayudarnos a contener la ira. Pero Estados Unidos, que tiene el mayor índice del mundo desarrollado de asistencia a la iglesia y de personas religiosas, tiene el índice más alto de asesinatos. El concepto del pecado de la ira ha evolucionado con los siglos. El cristianismo afirmaba que los que cometían este pecado se enfrentaban al fuego eterno del infierno. Pero existen algunos pecadores atormentados por la ira, incluso en esta vida. Mantenía una relación y las cosas no fueron bien. No sabía lo que hacía y compré 8 litros de gasolina. Rompí unas ventanas del apartamento en el que vivía. Rocié el coche de ella con gasolina y lo quemé. Estalló en llamas en el garaje. Todo el lugar tuvo que ser evacuado y podría haber matado a cientos de personas. Exploté y le pegué lo suficiente como para ir a juicio. Me cayeron 5 años de cárcel. Hay personas que no tratan de dominar sus pecados por medio de la confesión y del arrepentimiento, sino que tratan de controlar su ira. La ira está tan extendida en la sociedad que la expresión controlar la ira ha entrado en la terminología popular. Anuzza Bellissimo es una especialista que ha tratado millares de personas con arrebatos de ira. En la sociedad moderna, la ira es un problema grave. No hay más que echar un vistazo a las estadísticas. 18.000 agresiones por semana en Estados Unidos. Desde luego, entiendo que la ira es un problema. Bellissimo dice que la ira no es un pecado mortal, sino un comportamiento no adecuado. Yo no creo que podemos librarnos de la ira. Pienso que es una emoción humana muy necesaria. Para mí, la ira es una bandera roja, una forma de entender que me enfrento a cosas ante las que debo reaccionar. Los expertos dicen que la clave para superar la ira tiene poco que ver con controlar la rabia, y bastante más con las relaciones personales. Si les digo a mis pacientes que la ira destruye la convivencia con su mujer y sus hijos, da resultado.
Lo más importante para la humanidad es mantener una relación, conectar con el otro y saber comportarse. Según la tradición, el pecado de la ira se castiga con el fuego eterno. Pero Bellissimo cree que el enfoque religioso hacia el pecado de la ira no es útil en el mundo actual. Nunca he podido atemorizar a mis estudiantes que han sufrido un acceso de ira diciéndoles que irían al infierno. Esa herramienta no me ha sido útil. Pero algunos difieren de esa opinión. Una de esas personas es Howard Storm, que cree conocer el poder demoníaco del pecado de la ira. En 1985, Howard Storm tenía 38 años y era profesor de arte con un grave problema de ira. Nunca hice daño a mi mujer o a mis hijos, pero les gritaba y de vez en cuando volcaba la mesa con la cena puesta. Esparcía por la habitación todo lo que estaba en la mesa y rompía lo que tenía a mano. Pero en un viaje a París, Howard Storm tuvo que ser ingresado de urgencia en un hospital debido a una perforación en el intestino que casi acaba con su vida. Estaba semi-inconsciente y le parecía encontrarse entre gente extraña. Al principio oía personas que me llamaban por mi nombre para que fuera con ellos. Les preguntaba si eran médicos, porque estaba muy enfermo y tenían que operarme. Me respondían que me diera prisa, que me conocían bien y que debía ir con ellos. Semi-inconsciente, Storm soñó que iba por un pasillo muy largo. De repente, sin previo aviso, empezaron a golpearle por todos lados. Solo entonces se dio cuenta de que no estaba en un hospital de verdad. Me defendí lo mejor que pude. Luché tanto como mis fuerzas me permitían. Traté de impedir que me pegaran, arañaran y mordieran. Me golpeaban por todas partes. No hay forma de describir aquello. Las palabras miedo, terror y pánico son completamente inadecuadas. En un momento dado, Storm, ateo desde siempre, hizo algo que no se le habría ocurrido nunca. Se puso a rezar. Y entonces apareció un rayo de luz que le liberó de sus atacantes. Y se volvió a encontrar en la cama del hospital consciente de nuevo. Howard Storm cree que solo hay una explicación para su experiencia. Creo que lo que me pasó es que tuve la oportunidad de sentir lo que era el infierno. Tan pronto como se hubo recuperado, Storm cambió su antigua forma de enfrentarse a la ira. Desde mi experiencia cercana a la muerte, nunca he vuelto a sentir aquella ira que me hacía perder el control. No he vuelto a sentirla. Tanto si la experiencia de Storm fue un viaje al infierno o sencillamente una alucinación, tuvo una profunda repercusión en él. Transformó su forma de comportarse con su mujer y familia y cambió sus emociones. Storm dice que su dantesca experiencia le recuerda a la ira medieval y que puede ser beneficiosa para otros. Una de las cosas que me obliga a ser totalmente sincero es que no quiero que nadie vaya al infierno. Dios me ha mandado que impida que la gente vaya allí. El pecado de la ira ha evolucionado a lo largo de milenios, desde la ira de un Dios justo en el Génesis hasta el perdón de Jesús en los Evangelios. Desde los castigos infernales imaginados por Dante a los procesos judiciales que tratan de controlar este pecado. ¿Es la ira el más grave de los 7 pecados capitales? La respuesta puede no tener importancia, pues a fin de cuentas todos hemos de ser juzgados, algunos por nuestros pares, otros por alguien superior. Y para los que sufren el tormento de la ira, puede que este pecado sea suficiente para hacer que padezcan el infierno en la tierra.